Freire en Colombia, una educación liberadora. Hola, soy Luis Felipe Martínez y me acompaña Natalia Jiménez Dorado y Brian Rivera Posada. Y esto es Voces que Transforman. Hoy exploraremos cómo las ideas revolucionarias de Paulo Freire, ese pedagogo brasileño que desafió la educación tradicional, encontraron eco en Colombia. Un viaje entre historia, teoría y la lucha por una educación que libera. ¿Me acompañan? Imaginen Brasil en los años 60. Freire enseñaba a adultos pobres a leer usando palabras como trabajo o dignidad. No era solo alfabetizar, era despertar conciencias. Como él decía, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Según nos recuerda Forero Medina y sus colaboradores en 2019, pero ¿cómo llegó esta idea a Colombia? ¿Un país fracturado por la desigualdad? La respuesta está en comunidades que vieron en Freire un aliado para su liberación. Hagamos un recuento histórico. En los 70, Colombia era rural y desigual. Mientras el Estado hablaba de reformas agrarias, Freire llegó de la mano de personajes clave: Camilo Torres, el cura guerrillero, y Orlando Fals Borda, el sociólogo de las luchas populares. Juntos crearon escuelas donde la alfabetización era un arma contra la opresión, como documenta Forero Medina y su equipo. Por ejemplo, en el Cauca, comunidades indígenas usaron su método para defender sus tierras, pero el gobierno de Turbay intentó sabotearlo. Los investigadores lo dicen claro: la educación pública en Colombia ha sido indiferente a Freire. Aún así, sobrevivió en lugares humildes como las comunidades eclesiales de base. Haciendo un marco teórico, Freire no hablaba solo de pedagogía, sino de poder. Su crítica al modelo bancario, esa educación donde el profesor deposita conocimientos en estudiantes pasivos, revela algo más profundo: la educación nunca es neutral. Como él decía, la educación o funciona como instrumento de liberación o como herramienta de dominación. El estudio que estamos analizando lo explica bien. La pedagogía crítica de Freire orienta prácticas en contextos de dominación. Citando a Valencia en 2009, ¿pero qué hace única esta propuesta? Su apuesta por el diálogo de saberes. Freire insistía en que el conocimiento no viene solo de los académicos, sino de las experiencias de los oprimidos. Por eso en Colombia, comunidades indígenas y campesinas adaptaron su método para defender sus territorios. Sus luchas se convirtieron en el libro de texto. Aquí entra Orlando Fals Borda, quien mezcló las ideas de Freire con la investigación acción participativa. Juntos demostraron que no basta estudiar la realidad desde un escritorio, hay que caminar el territorio con los pueblos. El texto menciona un ejemplo potente. En los 80, el CINET usó esta metodología para documentar violaciones de derechos humanos, pero no solo como observadores. Los campesinos eran investigadores de su propia realidad. Como dice Fals Borda, el pueblo no espera que le resuelvan sus problemas, sino herramientas para analizarlos y transformarlos. Según lo documenta Forero Medina y su equipo en 2019, esto rompía con la academia tradicional, donde el experto habla y los demás escuchan. Hoy colectivos como la Red de Educación Popular entre Mujeres usan este enfoque para luchar contra el patriarcado, probando que la teoría de Freire no es un museo, es un campo de batalla pedagógico. Pero cuidado, Freire no promovía el activismo sin reflexión. Él advertía sobre el tallerismo, esos espacios donde se habla mucho pero no se cambia nada, como documenta el estudio. La solidaridad no es asistencialismo, es asumir la situación del oprimido. Es decir, no se trata de dar charlas sobre pobreza, sino de trabajar codo a codo con quienes la viven. Esta es la esencia de su marco teórico: praxis, acción más reflexión. Un concepto que hoy resuena en movimientos como las escuelas interculturales del Cauca, donde profesores y estudiantes co-crean proyectos para defender sus ríos y cultivos. Entonces esto es que se vuelve a tocar. Pero chúpate 4, 8. ¿Qué?
Y hoy el sistema sigue obsesionado con pruebas estandarizadas, pero hay grietas de luz. Fe y Alegría aplica la educación popular en barrios marginados. En las universidades pedagógicas hay cátedras sobre Freire, según documenta Forero y Medina y su equipo. Y hay más. El feminismo lo ha adoptado. La red Repen, inspirada en Freire, demuestra que la educación popular feminista cuestiona la dominación patriarcal, como señalan Arana y Rapazzi en 2013. Su legado es una caja de herramientas para luchar contra todo tipo de opresiones. Hoy, en pleno 2025, las ideas de Freire siguen vivas en rincones inesperados. Piensen en ese profe de sociales que, en vez de hacer memorizar la Constitución, organiza un debate donde los estudiantes comparan los artículos sobre derechos con sus realidades. O en las escuelas rurales donde los niños investigan problemas de su vereda, como la contaminación del agua, y presentan soluciones a la alcaldía. Eso es educación popular en acción. Como dice el artículo en Fe y Alegría, los profesores usan el entorno como aula. Un cultivo de café se convierte en clase de matemáticas. ¿Cuánto pagan por kilo? Y de ética, ¿es justo el precio? Pero atención, esto no es romántico. Muchos docentes que aplican esto enfrentan presiones. Me han llamado subversivo por preguntar a los alumnos qué piensan de la desigualdad. Me contaba un maestro en Bogotá. En las ciudades el desafío es distinto. ¿Han visto cómo en los colegios privados top hay talleres de emprendimiento donde enseñan a hacer negocios, pero nunca a cuestionar qué empresas explotan territorios indígenas? Ahí se nota el modelo bancario disfrazado de innovación. Sin embargo, hay grietas. Colectivos de estudiantes en Medellín crearon la red de educación alternativa, donde usan memes y TikTok para explicar conceptos freireanos. Sí, el algoritmo es el nuevo salón de clase. Hagámoslo crítico, dicen. Incluso en la universidad hay cátedras que usan el método de Freire para analizar series como El patrón del mal. ¿Cómo nos educó el narcotráfico? ¡Qué silencio! El contexto actual exige reinventar a Freire. Con la pandemia, muchos niños dejaron la escuela para trabajar. ¿Cómo hablar de diálogo de saberes si no tienen internet? Grupos como la Escuela Itinerante de la Calle responden. Sus aulas son parques donde vendedores ambulantes comparten sus conocimientos sobre economía informal. O el caso de las madres en Soacha, que convirtieron sus ollas comunitarias en espacios para alfabetizarse. Aprendamos a leer las facturas para que no nos estafen, dice doña Carmen. Esto demuestra que, pese a la burocracia educativa, como señala el texto, los ecos de Freire persisten donde hay opresión. Forero Medina, 2019. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escucharlos? A modo de conclusión, Freire murió en 1997, pero en Colombia su utopía respira. Como documenta el estudio, sus ideas apuntan a la concientización y la praxis de liberación. La pregunta no es si su método funciona, sino si tenemos el coraje de aplicarlo. Como educadores, estudiantes o simplemente humanos, ¿usaremos la educación para reproducir el sistema o para transformarlo? Gracias por escuchar. Recuerden, como decía Freire, nadie libera a nadie, nos liberamos juntos. Si este episodio les motivó algo, compártalo. Hasta la próxima.